Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Con la ayuda del Señor, esta noche vamos a estar concluyendo este capítulo 54. Y me gustaría comenzar recapitulando un poco de lo que estuvimos viendo en el mensaje pasado. Y también recordar que este capítulo 54 y el capítulo 55 son bendiciones que han sido obtenidas a través del sacrificio del siervo de Jehová. A través del sacrificio o de los sufrimientos del siervo de Jehová. Es decir, capítulo 53. Prácticamente, estos capítulos 54 y 55 hablan el mismo tema y es la misericordia de Dios. El capítulo 54 era un llamado para recibir misericordia. Ese es un llamado al pueblo de Israel. Pero luego, cuando lleguemos al capítulo 55, nos vamos a dar cuenta que aquí hay un llamado en general. Dice capítulo 55, versículo 1, todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Este es un llamado en general para todos. Pero ¿quiénes son los que van a atender este llamado? Solamente aquellos que están sedientos, aquellos que reconocen, aquellos que pueden ver que tienen una necesidad. Los sedientos, los que no se están satisfechos con las cosas del mundo, sino que reconocen, yo tengo una necesidad de Cristo. Estos son los que van a responder a ese llamado. Pero volviendo al capítulo 54, los primeros 10 versículos del 1 al 10, vimos que Isaías usa la analogía de un matrimonio donde Israel era la esposa. Dice el versículo 5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Fíjese, le dice, tu marido es tu hacedor, y luego le dice, él es tu redentor, o sea, él está diciendo, tú eres doblemente propiedad mía, dice el Señor. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros somos su creación, Él es quien nos hizo y a la misma vez Él es nuestro redentor. Entonces nosotros somos doblemente también del Señor. Y dice el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Pero Isaías pone esta mujer estéril, como la usa como para representar a la nación de Israel. Y hablábamos la semana pasada que una mujer estéril era condenada a la mendicidad, a la pobreza extrema, al desamparo. Porque si su esposo moría, quedaba desamparada. Si su esposo la repudiaba, quedaba desamparada. Pero ahí, de esa misma manera, compara Israel a la nación de Judá. Isaías compara a Israel, a Judá, con una mujer, con esta mujer desamparada, que no había quien velara por ella. Sin embargo, el profeta dice, así como te sientes, así como te ves desamparada, hay una promesa de restauración. Y en el versículo 1 le dice, regocíjate, oh estéril. La que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Tú estéril, tú que sufres, regocíjate, porque vas a tener muchos hijos. La desamparada va a tener más hijos que la casada. Y a través de esta profecía, el pueblo, Dios le hace una invitación al pueblo a dejar por un lado la vergüenza, a olvidarse de la humillación a la que habían sido expuestos a causa de su pecado. Todo el pecado iba a quedar atrás. Pero no iba a quedar atrás a causa que el Señor dijo, oh, ya me voy a olvidar de ese pecado. No,
Ese pecado iba a quedar olvidado, iba a quedar atrás, porque el siervo del Señor, el siervo sufriente, ya había pagado. Recuerde que todas estas bendiciones son a causa de capítulo 53, los sufrimientos del siervo de Jehová. Ya nuestro Señor Jesucristo había pagado en la cruz. Lo mismo para nosotros, el pecado ya no nos puede acusar, el pecado ya no nos puede perseguir. Muchas veces podemos sentir vergüenza, podemos sentir tristeza, podemos sentir amargura todavía, pero ya nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados en la cruz del Calvario. Isaías 53, 5 al 6 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermano, ya nuestros pecados fueron perdonados. Ahora, eso no quiere decir que tenemos licencia para pecar. Debemos de apartarnos del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que volviendo al capítulo 54 de Isaías, en medio de esa aflicción que estaba en el cautiverio, el Señor les dice: prepárense, les dice, verso 2, ensancha tu sitio. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, larga tus cuerdas y refuerza tus estacas. El Señor le está diciendo: prepárate, porque vas a ser un pueblo numeroso, vas a necesitar espacio. Ahora, ellos se miraban diezmados, ellos se miraban unos pocos, debilitados, y esa profecía debía de consolarlos. Debía de consolarlos, porque esto les estaba diciendo que Dios no los había abandonado. Aunque ellos sintieran que Dios los había abandonado, Dios no los había abandonado. Entonces ellos podían seguir disfrutando de su misericordia, de su cuidado y de su amor. De esa manera llegamos al versículo 7, que es prácticamente donde nos quedamos. Vimos hasta el versículo 6 la semana pasada. Verso 7 dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Hemos venido viendo en los capítulos anteriores que el Señor nunca realmente abandonó a su pueblo. En medio del sufrimiento, Israel se sentía abandonado. Ellos sentían que Dios los había dejado. Y esto es algo normal, hermano, que suele suceder en el hombre. Y nosotros somos cristianos, sabemos que Dios está en todo momento con nosotros, en todo tiempo, sin importar la circunstancia. Eso nosotros lo conocemos. Pero cuando estamos en medio del sufrimiento, cuando estamos en medio de la aflicción, si somos honestos, llega ese pensamiento. Y ese pensamiento nos lleva el Señor me ha abandonado. Siento, ese pensamiento nos lleva a ese sentimiento luego de abandono. Pero luego nosotros vamos a la palabra y vemos que el Señor está con nosotros en todo tiempo. El pueblo de Israel sentía lo mismo. Y en ese capítulo 54, el Señor le dice: yo sé que sientes que te he abandonado. Yo permití por un breve momento, estoy como parafraseándole el texto, que te sintieras abandonado. Por un breve momento te abandoné, les dice el versículo 7. Pero lo primero que vemos en este versículo 7, por un breve momento te abandoné, y es que está hablando en tiempo pasado. Y le habla de un periodo de tiempo muy corto, un breve momento, un periodo de tiempo corto. Como en un momentito vas a sentir, vas a tener la sensación de haberte quedado solo, pero nunca has estado solo.
Yo no sé si usted recuerda, desde el capítulo 40 hemos venido viendo que el Señor nunca se apartó de su pueblo. Desde el capítulo 40 el Señor ha venido diciéndole: yo soy el que te esfuerzo, yo soy el que te sustentaré, yo estaré contigo. Desde que estabas en el vientre de tu madre hasta las canas, yo te sostendré y te guardaré. Porque has sido de gran estima ante mis ojos, porque para mí eres honorable, porque yo te amé. De manera que cada una de esas profecías tenían que llevar a la conclusión al pueblo de: aunque yo sienta que el Señor me ha dejado, yo sé que no estoy solo, Él está conmigo. Y eso se resume a no tener temor. Hermano, todas esas promesas hermosas también son para nosotros. Y cuando viene, que en momentos de aflicción llega ese pensamiento: el Señor no me escucha, el Señor me ha abandonado. Recuerde todo esto. Váyase a Isaías del capítulo 40 en adelante y comience a leer. Y se va a dar cuenta que nunca está solo. Pero te recogeré, sigue diciendo el versículo 7, con grandes misericordias. Y aquí está hablando con un verbo en futuro. Y esto le debe de dar a Israel un motivo para tener esperanza, para volver a poner su confianza en el Señor. Te voy a recoger con grandes misericordias. Esa palabra que aparece ahí denota, esa palabra que se usa ahí, grandes misericordias, denota ese cuidado amoroso que una madre tiene por su hijo. Entonces, cuando el Señor está diciendo: te voy a recoger con ese cuidado de amor que tengo por ustedes. Imagínense, hermano, qué hermoso esto, que nosotros, a pesar de cualquier situación, el Señor dice: pero yo te voy a recoger, pero yo te voy a ayudar con un cuidado amoroso. Cuidado y amor que Dios tiene por su pueblo, es lo que quiere decir esa palabra en el original. Versículo 8. Y aquí sigue el mismo pensamiento: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Y aquí hay un contraste entre un poco de ira y el amor ilimitado de Dios. La misericordia, una misericordia eterna. Y esto, hermano, nos habla de la fidelidad de Dios. Porque aún la disciplina de Dios es con un propósito. Y es volvernos al camino, es desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Este versículo 8 nos muestra el motivo por el cual el pueblo se sintió brevemente que estaban abandonados. Y recuerde, a causa de su infidelidad, a causa de su dureza, a causa de su idolatría, a causa de darle la espalda a Dios, tuvieron que ir y ser disciplinados. Dios levanta un pueblo y los llevan cautivos a Babilonia. Dios levanta a los caldeos y los llevan cautivos. Y Dios usa esa nación para disciplinar a su pueblo con un propósito. No era de destruirlos, sino de corregirlos. Nosotros, los que somos padres, sabemos que cuando corregimos a nuestros hijos, no lo hacemos con la intención de destruirlos, sino que hay una corrección porque los amamos, porque queremos que hagan lo correcto. Israel fue disciplinado por el Señor. La disciplina, hermano, es parte del amor de Dios. Si se sale del camino, el Señor le pega con la varita para que usted vuelva al camino. Es un recordatorio para volver a la senda correcta. Dice Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 8: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Y luego el versículo 11 de Hebreos describe exactamente cómo el ser humano, cómo cada uno de nosotros ve la disciplina. Y dice el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A ninguno de nosotros le gusta ser disciplinado. A nadie le gusta la disciplina, sino es causa de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermano, Dios ha comenzado una obra en cada uno de nosotros. Y Él la va a perfeccionar. Y mientras la va perfeccionando, mientras la va puliendo, hay cosas que va quitando de cada uno de nosotros que van a doler. Van a doler. Van a haber momentos de que va a sentir usted cuando Él comienza a pulir, a quitar. Si usted es enojado, y Dios le va a comenzar a quitar el enojo poco a poco. Si usted es mentiroso, el Señor va a comenzar a trabajar con esa área. Si usted es avaro, el Señor también va a comenzar. Y ahí póngale cada cosa. La envidia, la codicia y todos esos pecados que no se ven, pero que el Señor los conoce. Él va a comenzar a trabajar con eso. Así que, pero con un propósito, no con el propósito de destruirlo, no con el propósito de hacerlo sufrir. No porque alguien puede decir es que me odia, no, con el propósito de llevar a cabo la obra que Él ha comenzado. Con el propósito de que usted se parezca cada vez más a Jesús, que yo me parezca cada vez más a Cristo y menos a nosotros. Hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto. Dice el Salmo 119, versículos 71 al 74, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, el sufrimiento, dice el salmista, me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Fíjese, este hombre dice, el sufrimiento, la aflicción, me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. Tú me hiciste, me creaste, ahora dame la sensatez de seguir tus mandatos. Que todos los que temen encuentren en mí un motivo de alegría, porque he puesto mi esperanza en tu palabra. Volviendo al verso 8, dice el Señor a través del profeta, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. 70 años no se comparan a recibir misericordia y cuidado del amor de Dios por una eternidad. 70 años estuvo cautivo el pueblo. Hermano, cuando se sienta afligido, recuerde, esto solamente es momentáneo. La bendición y la misericordia de Dios son eternas. Todo pasa. Y sin duda en un momento, pueda que esté pasando aflicción, pero en un momento va a recibir la misericordia. Y son eternas y van a llegar. Lo mejor es como los temas de los políticos en El Salvador. Lo mejor está por venir. Vota por fulano y vendrán días mejores. Lo mejor está por venir, pero cuando nosotros ponemos nuestras vidas en manos del Creador. Versículos 9 y 10. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni mi pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Así como Dios prometió en los días de Noé, que no iba a volver a destruir la tierra con agua, dice el texto. De esa misma manera le promete a Israel que su pacto de paz no será quebrantado. En Génesis capítulo 19, versículos del 8 al 15, vemos ese pacto y dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros
y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Pero mire esto aquí, hermano. Aquí vemos un pacto Isaías toma este pacto para ejemplificar al pueblo. El Señor le está diciendo: mira este pacto, pues de esta misma manera yo no quebrantaré el pacto de paz que tengo con ustedes. Pero fíjese en algo en este pacto. El Señor había acabado con todo ser viviente, excepto los que estaban en el arca. El comentario de J. A. Motier, hablando acerca de esto, dice que no fue un acto de piedad, sino que fue la consecuencia de una justicia satisfecha. Y él dice: lo mismo sucede en este caso cuando el Señor dice: no me enojaré contra ti, ni quebrantaré el pacto de paz, porque ya la ira de Dios ha sido derramada sobre el siervo sufriente. Es decir, este pacto no es en base al sufrimiento que había tenido el pueblo allá en el cautiverio en Babilonia, sino que ese pacto descansa en que la ira de Dios ya había sido derramada en Jesús, en el Mesías. Isaías 53:5, nuevamente, ya lo leímos. Él recibió el castigo para que nosotros podamos estar en paz con Dios. Así que esta paz ha sido lograda a través del sacrificio de Cristo, porque Él recibió la ira de Dios para ponernos en una condición correcta con el Señor. Así que no es porque pasó 70 años. El Señor dice: como ya pasaste 70 años y ya sufriste demasiado, entonces yo ya no me voy a enojar. No. Porque podríamos asumir nosotros: entonces como yo ya sufrí demasiado, entonces también yo ya he pasado. No, ninguna obra cuenta. Todo descansa en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo le decía que sin Isaías 53 no podemos obtener las bendiciones del 54 ni tampoco las del 55. Porque nuestro Señor Jesucristo ganó todas esas bendiciones para nosotros. Verso 10 dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Ahora los versículos del 11 al 17, Isaías va a hacer un cambio. Hemos venido viendo una analogía que usa de esta mujer estéril, una esposa estéril, abandonada, dejada, y que el Señor dice: yo soy tu esposo, yo soy el que te voy a proveer, yo soy el que te voy a proteger. Pero ahora Isaías hace un cambio. En los versículos del 11 al 17 va a comenzar a hablar de una ciudad. Dice en los versículos 11 y 12: pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Estos versículos nos dan el reflejo de cómo se sentía Israel
Y Dios lo sabía y dice, pobrecita, Israel se sentía como una ciudad devastada, pobre, afligida, fatigada, en tempestad, sin consuelo. Así se sentía cada uno de los habitantes. Pero el profeta dice, alégrense porque el Señor se va a encargar de reedificarlos y de cambiar todo eso. Posiblemente nosotros en otro tiempo, cuando estábamos esclavos en el mundo, nos podíamos sentir así, afligidos, sin consuelo, sin esperanza, porque la gente afuera no tiene esperanza. Pero nosotros en Cristo tenemos esperanza, que a pesar de cualquier circunstancia, nosotros vamos a estar con Él una eternidad. Pero esa situación en la que se encontraba el pueblo en el cautiverio, le dice Isaías, va a cambiar. Y el Señor comienza a hacer una obra desde los cimientos y prácticamente es como si dijera, desde lo invisible. Porque comienza a hablar de los cimientos y yo no sé mucho de construcción, pero los cimientos en una casa o en un edificio no se ven. Pero el Señor dice, desde los cimientos, las murallas, las puertas, las ventanas, las voy a reedificar, las voy a restaurar y con piedras preciosas. Esta profecía tuvo su cumplimiento parcial cuando el pueblo volvió a su tierra y fue reedificado. Pero tendrá su cumplimiento total después del milenio. Y dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 10 al 10, y luego vamos a leer del 18 al 21. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y ahora va a comenzar a describir, versículo 18, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto coralina, el séptimo crisolito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisópraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran de 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Pero fíjense que aparte de todo esto, así que parece hermoso, hay algo más hermoso en el texto, y es que el Señor promete una riqueza espiritual, donde la verdad, la paz prevalecerán al lado de su justicia. Miren lo que dice el versículo 13 y 14, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de la opresión, porque no temerás, y el temor, porque no se acercará a ti. Vamos a ser enseñados por nuestro Señor Jesucristo. Nuestros hijos van a ser enseñados por nuestro Señor Jesucristo. Si usted piensa en eso, es una gran bendición. Y si el pueblo pensaba en eso, esta mujer estéril, esta ciudad que estaba pobre, devastada, debía de tener consuelo al oír una promesa: tus hijos serán enseñados por el Señor, y la paz se multiplicará. En este momento no tenían paz, pero el Señor dice, pero vas a tener paz y será multiplicada. Esta promesa no era solo para los que estaban oyendo, sino también para sus descendientes, porque por eso le dice para sus hijos. Así que el Señor tiene cuidado de su pueblo. El que ríe como el que llora disfruta del cuidado de Dios. Cada circunstancia, cada situación. En medio de las circunstancias, si usted pone su mirada en la circunstancia, está perdiendo el tiempo. En medio de la circunstancia tenemos que poner la mirada en Dios, ver a Dios en medio de las circunstancias. En cualquier situación, así como los matrimonios, en la salud o en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en la tristeza, en la alegría.
Dios no se aparta de nosotros. Dios está siempre con nosotros y eso debe de llenarnos de consuelo, porque eso es lo que Isaías está trayendo al pueblo. El Señor tiene misericordia de ustedes. Ustedes piensan que ustedes están abandonados, ustedes se ven solos, ustedes se ven devastados, pero nunca han estado solos. Han sentido por un poco de tiempo, pero el Señor los va a recoger con una gran misericordia. Por un poco de tiempo el Señor ha escondido su rostro a causa de la ira, a causa de su enojo, pero con misericordia eterna los va a levantar. Y eso es hermoso. Para un pueblo afligido le traía consuelo, le traía protección, le estaba hablando de seguridad únicamente en el Señor. Mire lo que dice la segunda parte del versículo 14 y voy a leer hasta el 17 y con esto vamos a ir terminando. Dice, porque no temerás y de temor, porque no se acercará a ti. Y si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Versículo 17 nos da una promesa. Y aquí vemos que todas estas promesas son para aquellos que reconocen y se someten a su señorío. Son para aquellos que se someten a Cristo. Son para aquellos que se ven a sí mismos y se consideran siervos inútiles. Son aquellos que dicen, yo soy un siervo del Señor. Pero no solamente dice yo soy un siervo, sino que su vida da testimonio de que se somete a su Señor. Por eso termina diciendo el versículo 17, dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Hermano, si nos consideramos esclavos de Cristo, esclavos por amor, todas estas promesas también son para nosotros. Podemos estar tiempos difíciles, pueda que ahorita usted esté bien. Yo cuando le digo esto a veces me quedo pensando, los hermanos han de decir, este hermano no piensa que vamos a estar mal. No, hermano, lo que yo quiero es que en esta vida, en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Y yo le pido al Señor que usted no pase por ninguna aflicción y que nadie pase por ninguna aflicción y que el Señor conteste todas sus peticiones conforme a su voluntad. Pero si pasamos, porque el Señor es soberano y a veces pasamos, cuando pasemos por las aguas, entonces usted recuerde que no está solo, que el Señor está con usted y que Él le va a ayudar a esforzarse. Y que nos esforcemos, que dependamos de la gracia del Señor para cada cosa que hagamos. Y que pueda estar tranquilo. Y que pueda experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en medio de cualquier situación, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Así que descansemos en el Señor, en cualquier situación, dependamos de Él. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, en esta hora. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También
nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.